Bueno, ya tenemos la conexión con el doctor Luis Vicad, especialista en temas de seguridad en la República Argentina, en Latinoamérica, un hombre que conoce esto de lo que parte hablábamos hace instante, ¿no? Esta manipulación del tema de la seguridad que no existe en la Argentina. La Argentina liberada, la Argentina manejada por delincuentes, chorros, ladrones, estafadores y manipuladores mercenarios. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pedro. Un gusto escucharte. Luisito, a ver, me encantaría de alguna manera ver si podemos hacer una reflexión, un análisis de esta gravísima situación que tiene la República Argentina en materia de seguridad, ¿no? Este desbarranco, producto básicamente, como lo acabo de decir, de la inoperatividad, de la ineficiencia y tal vez de la manipulación intencional que tienen los políticos, no todos, pero gran parte de ellos, porque si no ya tendrían que haber tomado otro tipo de actitud, ¿no? A ver, se me viene a la cabeza una imagen de pocos días atrás en Brasil, Ajá. en un lago donde había una cascada lleno de turistas en lanchas y de repente un acantilado cayó sobre los turistas abruptamente, Sí. produciendo un desastre. Ujú. Esto sería una imagen analógica a la inseguridad paroxística, por decirlo de alguna manera, que hoy estamos viviendo. Una situación que claramente no se puede sostener en el tiempo más allá del discurso voluntarista, Claro. 1982 estamos ganando y demás. No estamos Sí. ganando nada, estamos perdiendo vidas a diario, Lamentablemente, fruto ¿no? de la incompetencia, fruto de la desidia, fruto de la desesperación en muchos casos. Y como vos decías, hay políticos que quieren hacer, a veces no saben. Alguna vez me tocó asesorar a un político de muy alto nivel Ujú. que se presentaba como candidato a gobernador por su provincia, Sí. estaba en el Congreso Nacional. Recuerdo, sí. eh, Ujú. estás en tema. Sí. Y de alguna manera luego tuvo presiones de orden político y no fructificó eso. Pero se preocupaba por la seguridad. Él no conocía del tema, pero se preocupaba por juntar gente que conociera. Claro. Esto es lo que yo creo que hoy nos está faltando. No existe Hay directamente, ¿no? mucho, Ujú. hay mucho opinador de Claro, Wikipedia. ahí está. Te confieso un pequeño pecado venial A en ver. cámara. Alguna vez en Wikipedia se carga cualquier cantidad de datos, los puede cargar cualquiera, o sea que Wikipedia es un arma de doble filo, Ujú. sobre todo para los especialistas de Wikipedia, que hablan de todo porque van a Wikipedia y a los 5 minutos salen expertos en Sí, cómo castrar cangrejos. sí. Eh, un día yo introduje un dato falso de una Ujú. estadística de Ajá. un determinado hecho delictivo en un Sí. determinado año. Ujú. Oh, sorpresa, a los 10 días un alto funcionario del gobierno nacional saca el mismo dato. Y el dato tenía trazabilidad, Qué porque yo bárbaro. había dicho que los motochorros habían aumentado en los 3 meses de ese año Sí. un 33,7%. Y él Ujú. dijo, han aumentado un 33,7%. Así que o él o algún asesor pícaro Seguro. fue a Wikipedia y salvó las papas. Pero el Ajá. problema es que las vidas no se salvan así Ahí está. hablando. Es decir, dato mata relato, es Ujú. decir, el dato es que nos morimos, nos matan, eh, hay una restricción bastante fuerte sobre la posibilidad de tener armamento para defensa propia, pero Ujú. por otra parte los delincuentes no tienen ese Claro. problema y realmente se va profundizando esta Ujú. simetría entre delincuentes y decentes. Y esto es en disfavor de la gente decente y a favor de los delincuentes. Habrá que ver quién se cuelga el sayo, ¿no? Ahora, Luis, desde la óptica de la análisis, digamos, ¿no? De la evaluación que uno puede hacer eh, con lo que está pasando, ¿no? Tenemos funcionarios que son delincuentes realmente, que se meten o que les permiten insertarse en organismos del Estado, porque si no, realmente no pasarían las cosas que están sucediendo en la Argentina hace bastantes años.
que habilitan para que acontezcan estas cuestiones. Y también tenemos una justicia que es permeable porque supuestamente se tendría que estar manejando con los códigos de ética y aparentemente no lo hacen. Eso es lo que están demostrando y es lo que dicen los principales analistas o los veedores que están trabajando en temas puntuales, en temas tan delicados. ¿Cómo se puede resolver esta cuestión cuando hay justamente una cantidad de actores que deberían estar trabajando en el campo de analizar y ver cómo controlan esta tremenda inseguridad, que supuestamente dicen que están haciendo algo, pero que todos sabemos, aquellos que venimos siguiendo una tremenda cantidad de hechos delictivos, en el final no hacen absolutamente nada? O sea que tenés zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires, ahora se está viendo, se está notando hasta en la propia capital de la Argentina, en la propia capital federal, lo ves vergonzosamente en localidades como Santa Fe, en la propia ciudad de Rosario, lo ves en otras localidades del interior donde realmente hay un descontrol absoluto. Es tal la inmoralidad y la perversidad de estos funcionarios que se han prestado al juego, que han sido captados por los sectores delictivos del narcotráfico, de las operatorias, sobre todo del narcotráfico. Pero claro, justamente, es lo más grave de todo, pero ¿por qué se empezaron a destruir esas cuestiones que se habían iniciado, de controlar o de intentarlo medianamente? Tenemos jefes policiales de provincia, sí. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, que han sido detenidos vinculados con el narcotráfico. Ajá. Tenemos jueces federales, como el de alguna provincia del norte, que en su momento fue detenido, desaforado y, digamos, procesado por sus vinculaciones con el narcotráfico. Imagínate si está esto capilarizado a este nivel, es decir, el narcotráfico ya penetró las estructuras del Estado a este nivel, ¿qué le queda al resto, no? ¿Qué le queda a una justicia empavorecida porque temen al Consejo de la Magistratura, una corte que de pronto se ve como casi acorralada, tratando de lograr una tregua, en fin? Esto el ciudadano común lo percibe, por eso hay el descrédito y el descreimiento en la justicia y el descrédito de las instituciones. Y esto también lo palpa la contraparte, el delito, el delincuente, el depredador. Sí, olfatea todo esto, las ventajas que tiene, que le da el propio Estado para que operen totalmente de una manera liberada, con un libertinaje desde el organismo estatal que les permite y facilita justamente este accionar, ¿no? Pero además, ¿por qué? Porque también ha habido fallas terribles en cuanto a la selección de ciertos funcionarios. Claro. Ahí tenemos una jueza en el sur dándose besos con el condenado, sin ni siquiera considerar que había cámaras en el lugar, porque era un lugar de detención que seguramente estaba controlado. Si llegamos a eso, a que una jueza de la nación, actúe de esa manera públicamente, ¿no? Claro, puede hacerlo sin importarle nada. Echar al personal del servicio penitenciario que vino a interrumpirla en esta tarea amorosa. De ahí en más, ¿qué puede pensar la gente? ¿Qué confianza le puede dar? Pese a que en el Ministerio Público, en la justicia, hay excelentes magistrados. Seguro. Pero son un poco como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es decir, combatiendo contra los molinos de viento. Ellos mismos te lo dicen, cuando vos hablas con alguno de ellos te dicen que tienen que estar luchando con una estructura obsoleta, inviable, y que como se tienen que manejar evidentemente con estas leyes comodaticias justamente que favorecen a los delincuentes, están atados de pies y manos, te dicen muchos jueces con los cuales a veces uno habla. Pero que también de pronto uno dice, bueno, ¿por qué esto no se difunde? Evidentemente muchos no se pueden exponer porque también tienen sus familias, tienen su vida, y se sabe que corren riesgo porque tenemos justamente un Estado, un Ejecutivo Nacional que no los cuida. Tenemos un Congreso de la Nación que no genera cambios razonables. Tenemos una gran cantidad de garcachantas políticos que ya están hace décadas ahí en el Congreso de la Nación y otros nuevos que han ingresado que son igual o peores de ellos porque están con una actitud mercenaria marketinera. Lo hemos visto en las últimas horas lo que están haciendo algunos de los tantos payasos que se metieron en la política. Ahora, esta sociedad, vos fijaste que curiosamente, Luis, los avala, o sea, hay un tema complejo en la Argentina, una cuestión psíquica y mental de parte de la sociedad que ha entrado en este negocio del delito,
porque lo que está pasando en la Argentina es que hay un alto porcentaje de los propios argentinos que indirectamente avalan el delito, ¿no? Pobre tipo, o sea, lo ponen como víctima cuando son auténticos canallas, ladrones y asesinos. Bueno, esta es la famosa corriente mal llamada garantista. Yo me considero garantista, pero no Ajá. abolicionista. Ahí está la Es cosa. decir, No hay esta que es la mezclarlos pequeña, tantos. gran diferencia, Ujú. ¿no? Una cosa es abolir todo lo que sea un demérito para el reo, o para el convicto, o para el aprehendido, en este caso en Ajá. flagrancia, el delincuente, vamos a decirlo en castellano como en el barrio, Correcto, el sí. El chorro. chorro, sí. Ujú. El Entonces, caco, va. Ujú. si el caco, Ujú. si lo tratamos al caco como un error de la sociedad, por lo tanto la sociedad tiene que pagar por ese error Ahí y ser está. robada, violada, masacrada. Ujú. Yo quisiera que le preguntaran a todos estos familiares, no solamente de las víctimas, sino los familiares de quien después murieron, las víctimas indirectas, silentes, que no figuran en ninguna estadística, Ajá. el padre o la madre que murieron a los 3 meses de pena, de tristeza, porque le mataron la hija después de violarla. Estas estadísticas no Claro, no existen, no existen. Va, figuran. existen, están, pero no las dan a conocer porque son tan turros estos tipos, porque ellos son tan canallas y sinvergüenzas. Estos ladrones de guantes blancos que se han enquistado en el poder, como lo dije en la apertura del editorial del día de la fecha, han permitido y han generado a través de algunas normativas como la zafaronista y otras tantas que están pululando por allí en la República decadente de esta Argenlandia, habilitan a que estas cosas sigan pasando. Mientras no se le ponga límite y no haya un control razonable, porque estos canallas especulan con todo eso, ¿no? Con la cuestión política y con el voto, generan cada día un poco más de descalabro del que ya tiene vergonzosamente la Argentina. Sí, y además se han intentado remedios procesales, a ver, por Ajá. ejemplo, el juicio por jurados, que en principio es una institución maravillosa y que en algunos lugares funciona aceptablemente bien, en nuestro país, en provincias que sus códigos lo aceptan, pero también está el problema del entrismo. Es Claro. decir, yo infiltro esos... ¿Qué garantía tengo que no sea un forum shopping después Ujú. el tribunal que me va a juzgar? Y Ajá. resulta que de los 12 miembros hay 8 que pertenecen al sindicato de no sé qué, donde yo, secretario sindical, soy el procesado. Y por otra parte, tenemos este otro problema de la corrupción en las fuerzas de seguridad, la penetración de ciertos tipos de manejos Ajá. que saltan a la luz, si bien afortunadamente la gran mayoría no es así, pero hay una mayoría silente que a veces calla por no perder el Claro, trabajo, ahí porque está. no le Ujú. armen un sumario. Exacto. ¿Cuántas policías bonitas alguna vez fueron echadas por el abandono de servicio? Ujú. Porque ni sabían, sacan carpeta médica, pero como no ejercieron el derecho de pernada, bueno, directamente se encuentran echadas. Esto pasa lamentablemente. Ajá. Y también tenemos un déficit a nivel de los controles internos que debe haber en cada organismo, cosa que no Seguro. pasa en otros lugares como Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, que haya realmente un control adecuado para generar confianza entre los mismos miembros de la fuerza de seguridad y sacar, como lo decía yo hoy a la mañana, esa cantidad de manzanas podridas que afectan justamente al organismo y que le generan un daño tremendo, ¿no? Ahora, si están dadas las condiciones para hacerlo, evidentemente hay una actitud que baja desde el propio Ejecutivo Nacional, de los gobernantes, en este caso del propio presidente y de la vicepresidenta, que no dan ejemplos concretos adecuados para normalizar esta gran cantidad de situaciones complejas que tiene la Argentina, porque ellos mismos se contradicen de las cosas que hacen y dicen, ¿no? Si vos tenés justamente una estructura del gobierno central que no da claridad, ¿qué podés esperar del resto? ¿O se deja presionar también, como ya lo hemos visto y es de público conocimiento, lo que pasa en el actual gobierno de la Argentina, que es una verdadera vergüenza en todos los aspectos, porque la vocera presidencial dice una cosa y los propios funcionarios después salen y se contradicen o plantean otro tipo de circunstancias y de situaciones. El presidente le dice a sus funcionarios, como lo ha hecho el año pasado, bueno, no se vayan de vacaciones afuera, y ves que la directora, la presidenta del PAMI, su pareja que es el vicepresidente y los 4 principales directores, están todos de jodas, gastándose la guita que le chorean a los propios mayores, a nuestros jubilados, que se cagan de hambre. Entonces, esas contradicciones que tiene la Argentina no dan para más.
Y estos tipos no se dan cuenta, o sea, ¿hasta dónde van a seguir tirando del hilo? Porque la gente ya tiene un cansancio, está tan podrida, estamos tan amargados y cansados de bancar este tipo de impresentables que tiene la Argentina, que llegan al Estado y que vienen ya, viste, de añares de estar currando y afanando en diversos organismos del Estado y encima siguen generando más estructuras que no van para cuidar a la gente, para controlar y darle seguridad, sino son organismos para seguir choreando y cagándose de la risa en la cara de la propia gente, ¿no? Eso Pero es lo que no vos se fíjate, entiende. una cuestión básica, ¿no? Es una cuestión que, si se quiere, vamos a lo técnico A específico de ver, seguridad, sí, y tenemos dos niveles en materia de actividades en ajá, seguridad. La materia táctica, claro, que es pongo el patrullero en tal esquina, va cada 20 minutos, etcétera, etcétera. Pero tenemos también la actividad estratégica, que es claro. el diseño de la política de seguridad, que es abarcativo, que Claro, la engloba inteligencia todo. previa de hacer un seguimiento de la delincuencia y de ver cómo se puede detectar antes de que los hechos se cometan. Pero Exactamente. si vos tenés patrulleros en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia de la República Argentina, patrulleros que circulan sin luz, a alta velocidad, a la 1 de la madrugada, eso claramente te está demostrando que ese gobernador que tiene esa provincia no sirve para una mierda. Porque sale a decir de que compró 2.000, 3.000, 5.000 patrulleros y vos ves en la calle que los pocos que están funcionando están de una manera inadecuada. ¿A quién van a perseguir estando en las condiciones que están los patrulleros en la provincia de Buenos Aires? Que no tienen luz, que se les caen los guardabarros de los costados, que no tienen paragolpe. ¿Qué puede hacer ese personal? Absolutamente nada. O sea, están demostrando, cagándosele de la risa a la gente en la cara, diciendo, mira, te jodo, te forreo y me importa 3 carajos. Y que te sigan choreando, que te sigan golpeando, que te sigan afanando, que te sigan matando, como pasa diariamente en la República Argentina, y estos tipos no hacen absolutamente nada, les sirve, porque ellos tienen otros negocios paralelos con esto, ¿no? Lo Entonces, que pasa que, claro, vos has dado en la tecla. ¿Quién le pone el cascabel al gato, mi estimado Pedro? Porque hay que cortar una recaudación multimillonaria que alimenta básicamente el narcotráfico, ajá, o las derivaciones hoy del narcotráfico, como en Santa Fe, que pasan por la extorsión, por el pago de exacto. peaje, por la apropiación de territorio, lo cual constituye un delito de infame traidor a la patria. Quien acepta que haya jurisdicciones de su propio territorio que no controla y a donde no ingresa, está aceptando ser un traidor a la patria. Es lo que O decía sea, esto lo temprano. dice la Claro. Yo Constitución, decía ¿no? eso, Así justamente, que planteaba eso. realmente, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué? Porque alguna vez alguien quiso, alguna vez mal o bien intencionadamente se quisieron hacer grandes reformas estructurales en Ajá. grandes fuerzas de seguridad. ¿Y qué pasó? Las corporaciones que anidan dentro de las instituciones tocaron a Somatén, tocaron a Alarma, Ujú. y el delito aumentó. Entonces, políticamente se hizo inviable el sostenimiento de una clase política que terminó pactando y diciendo, bueno, muchachos, vamos a dejar esto sin efecto, pero ustedes bájenme un poquito, contrólenme un poquito la cosa. Ujú. Y ahí tenemos funcionarios del Ministerio Público maravillosos que van a comprar las facturas del domingo con chaleco antibala. Claro. Hay que felicitarlos, pobres. Sí, Y tenemos otros que directamente hacen la vista para el costado claro. y largan gente que después termina volviendo a Ujú. violar, volviendo a matar, como el caso de la provincia de Buenos Aires con sus 4.500 presos que largó sobre pretexto de una epidemia de COVID que nunca se produjo, pero Claro. que produjo una decena de asesinatos Ujú. que no se hubieran producido de haber estado allí, ¿no? Ahora, Y unas centenares de prófugos, ¿no? Además. claro, ese es el otro gran tema, ¿no? Ahora, todos estos hechos delictivos que están también o que van de la mano del narcotráfico tienen una cabeza, ¿no? Y evidentemente el propio Estado, desde el gobierno, no se genera una actitud, porque vos tenés, por ejemplo, funcionarios como Bernie, que lo ves que está moviéndose en la calle, también lo ves que está en muchos medios de comunicación. Ahora, estos últimos tiempos está como un poco más tranquilo, pero que generaba cierta expectativa. Esa película que quisieron vender desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires no dio resultados, o sea, las pruebas están a la vista de todos. ¿Cómo se hace para recomponer y darle seguridad a la gente? Que el tipo que sale a laburar
que sale a ganarse el mango, el tipo que paga los impuestos, no los vagos, los atorrantes que genera el propio Estado corrupto, con una actitud, digamos, de favoritismo hacia este populismo berreta a la cual fue la Argentina en los últimos años, ha demostrado que es inservible, que no le sirve a nadie, tampoco le sirve ni siquiera a los propios planeros, porque ellos son prácticamente los más afectados. Exactamente. ¿Cómo Además, se hace para revertir desde la óptica de un hombre que viene trabajando hace tantos años con el tema de la inseguridad galopante que se ve en la Argentina, Luis? Porque vos conocés, estuviste en el llano y sos un hombre que podés hablar porque tenés experiencia al respecto. No digamos nosotros los comunicadores sociales que nos preocupa este tema, pero que tal vez no tenemos las herramientas para olfatear estas cosas que se dan. ¿Esto no se hace porque no se puede o es que no se quiere, como creo yo? O sea, yo creo que esto no se quiere hacer por los intereses creados y por, digamos, esta especulación que tiene esta decadente dirigencia política de la Argenlandia vergonzosa de los últimos años. Cuando se intentó hacer algo, el gobierno anterior intentó hacer algunas cosas y después como que, viste, se carpetean entre ellos, porque es la otra vergüenza que tiene esta dirigencia política, ¿no? Que todo lo que hace el otro, todo está mal. Hay cosas que están mal, pero hay cosas que están bien rearmadas, no las siguen, destrozan todo, tiran todo por la borda y después ellos se encuentran con el grave problema que tampoco lo pueden resolver, no porque no puedan, sino porque no quieren, ¿no? Es el gran problema de las guardias pretorianas. Entonces, que las guardias pretorianas comenzaron como un corps d'élite que custodiaba al César, pero luego terminó poniendo y sacando César a gusto y a disgusto, la propia guardia pretoriana. Cuidado con las guardias pretorianas, por un lado. Por otro lado, realmente hay funcionarios. En el caso, Bernie ha tenido un discurso, sí, bastante, digamos, parco y directo, pero en algunas cosas tenía razón. Nadie le puso cascabel al gato en la maxi cuarentena, cuando él como médico y militar dijo una cosa que tenía mucho sentido. El virus tiene en ese momento, ¿no? La cepa que estaba de moda en ese momento y que nos atacaba cuando todavía la vacuna era una esperanza cercana. Sí. Y dijo, cerremos el país por 21 días y el virus no va a tener a dónde caer. Bueno, pero ¿quién se animaba a los grandes intereses corporativos a decirle, por 21 días tienen que hacer de cuenta que nos atacan los extraterrestres y estar bajo tierra 21 días? De hecho, mirá hoy Pinamar, mirá hoy Mar del Plata, con las raves, con las fiestas en la playa, y Omicron está engordando como si fuera un chancho. Es una joda para total. La fiesta. Bueno, ahí queda demostrado claramente la inoperatividad que tienen y también la falta de respeto que tiene gran parte de esta sociedad, porque saben que van a lugares donde van a terminar contagiándose, ¿no? Yo, mira, he tenido lamentablemente hechos dolorosos en los últimos tiempos, la pérdida de amigos, de familiares, y he ido al lugar y cuando vi que había tanta cantidad de gente, opté directamente por retirarme, por no compartir ese momento, que es situación dolorosa, muy dolorosa para muchos de nosotros, perder amigos, familiares, seres cercanos. Pero si vos sabes que vas a contraer o complicar al resto de la gente, tenés que tener un mínimo de conciencia, cosa que también parte de la población de la Argentina no lo tiene. Esto que vos decís de la costa atlántica es más evidencia imposible. Pero también hay una gran inconsciencia de la sociedad y de las autoridades que los tipos van y le meten 3 tipos, por ejemplo, 3 o 4 personas para que le controlen la celadrita. Viejo, no controles, no permitas que eso suceda, porque después te genera un cuello de botella a nivel sanitario y ahí tenés lo que está pasando. O sea, ya varios médicos se lo están diciendo, varios virólogos, infectólogos. Muchachos, miren que ahora en el verano todo a joda, pero esperen cuando empiece cuando empiece a cambiar la temperatura, ¿cómo van a hacer para resolver? Otra vez vamos a tener el encierro producto de ¿qué? De la inoperancia y del descontrol que ejerce el propio Estado. Porque tenés, por ejemplo, el gobernador, el intendente Montenegro de la costa atlántica argentina, es un hombre que conoce de leyes, ha estado en la justicia. ¿Por qué él no toma una resolución? ¿Por qué se deja manipular
los funcionarios del interior, los gobernadores, está bien, por la caja, porque dependen de la guita que le mande Fernández y Cristina Kirchner para seguir manteniendo sus estructuras. Pero viejo, si vos sabés que eso te va a generar un gravísimo problema posterior, ¿por qué no le decís, no muchacho, esto no lo voy a hacer, no lo voy a permitir, porque estoy perjudicando mi zona, estoy perjudicando mi localidad, mi provincia, y yo voy a salir a hacer lo que corresponde? Sin embargo, fíjate lo crápula que son, lo panqueque, lo camaleónico que son estos funcionarios y estos gobernantes, que les importa tres carajos. Si vos tenés un descontrol de la gente y tenés un núcleo social que es complicado porque lo ha generado el propio Estado. O sea, esto tampoco lo dicen. El tema de la inseguridad lo ha generado el Estado al no poner un control, al no organizar y operar como corresponde. Pero además hay un principio básico que engloba las dos cosas que vos, los dos temas que estás tocando los engloba el principio básico, la máxima cero de lo que es el tratamiento de la inseguridad. Ajá. Seguridad equivale a solidaridad. Ahí está. Si el Estado no es solidario con sus componentes, si sus componentes no son solidarios entre sí, nunca vamos a tener un estadio de seguridad, porque cada uno mira para sí, cada uno dice, bueno, ¿cómo hacerle entender a alguien que adolece, un adolescente que adolece y que estuvo en la maxi cuarentena mal hecha de Ginés García en el periodo anterior? Claro. ¿Cómo se le hace entender que no puede ir a la playa? Si el virus ya le dijeron que no afecta a los pulmones y que es bueno, este es un virus bueno, el Omicron. Y varios infectólogos salieron a decir, cuidado, claro, porque hay comorbilidades, porque hay complicaciones y porque además, como vos decís, está potenciado con otras alternativas virósicas que es todo lo contrario. Se afianza con más. la neumonía, claro, con se afianza gripe, más en el organismo del ser humano, que eso tampoco le están diciendo ni los especialistas, ni la gente de los diversos gobiernos, ni de los organismos del Estado, que tendría que explicarle a la gente, hablarle con claridad, decirle las cosas tal cual son, para evitar después los cuellos de botellas y la saturación como ya ha tenido la Argentina. Pero parece ser que les importa tres pitos, tres carajos, ¿viste? O sea, que se jodan, o sea, si a ellos les da lo mismo, total están paseando, ¿viste? Están vacacionando en Pinamar o están boludeando en Punta del Este o están, ¿viste? En Miami o en Europa, les importa tres carajos porque ellos lo único que piensan es en chorearle, afanarse todo lo que puedan y que la gente se joda. Ahora, volvemos a lo mismo, este descontrol ha generado un desfasaje tremendo donde realmente hay zonas que ya son invivibles. ¿Cuánto tiempo más lo puede tolerar la sociedad? O sea, ¿cuánto tiempo más va a aguantar el vecino que lo sigan afanando todas las semanas como pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar ver que los tipos salen en los medios de comunicación vendiendo que tienen 200 o 500 patrulleros nuevos y que vos ves anoche concretamente sobre la avenida Pavón? Un patrullero, como ya ha pasado varias veces que nos han denunciado vecinos y que yo lo he visto personalmente, no es que a mí me lo han contado, me han llamado y me han dicho, venite que a tal hora salen 3 o 4 patrulleros en estas condiciones, a ver si se puede creer esto. Y es así, están los tipos sin luces, que se les caen a pedazos los paragolpes. ¿Cómo puede ser de que un gobernador, un funcionario, tenga cara, sea tan hijo de P, en decir una cosa que después no la cumple, ¿no? O sea, le hemos permitido a esta manga de sinvergüenzas, de garcas, estar en el Estado para que nos sigan pelotudeando gratuitamente como lo hacen. Somos tan boludos los argentinos y argentinas que hemos permitido durante tanto tiempo este atropello constante que tenemos. Es la tremenda duda, incertidumbre e inquietud que tengo, ¿viste? No sé cuál es tu visión al respecto, pero me llama la atención. Trato de no salir de lo técnico, ¿no? Sí. Que es lo Entiendo, que es mi especialidad, uh-huh. Para no tener más fake news, para Seguro, no tener causas inventadas, uh-huh. para no tener 4 atentados como tuve en su momento como director de Asuntos Internos, vos lo sabés muy bien. Sí. Y por otra parte, es cierto lo que vos decís, el gatopardismo y la impudicia en algunos casos, porque no es necesario, no es delito si lo haces con tu dinero. Vamos a partir de suponer y presuponer que lo haces con tu dinero bien habido antes de la función pública, claro, que ya eras millonario, supuestamente,
Yo conocí funcionarios policiales cuyo padre jubilado ferroviario le dona 4 millones de dólares en su momento. Y bueno, Sí, ¿qué va a cosa que no. hacer? Sí. No dan los números, pero la impudicia es, ¿con qué necesidad, diría el pelado amigo nuestro, Mm. con qué necesidad irse a Cancún, irse a Quintana Roo? ¿Por qué no vacacionar, aunque más no sea en Pinamar, en la mansión más exquisita, pero por lo menos en el país, estar Claro, a tiro de teléfono y a 20 minutos del despacho? exacto. Este es el No, tema, no, ¿no? no seas tan careta, ¿viste? O sea, no seas tan turro, porque eso es una turrada. Lo que hacen es tomarle el pelo a la gente. Pero Y bueno, los otra cosa, argentinos han permitido, cada uno de las argentinos y argentinas han permitido eso. Por eso yo digo que la culpa no es del chancho, sino de los que le dan de comer. eh, Y la sociedad argentina ha permitido eso, porque esto vos te sí, acordás, cuando hubo algunas manifestaciones en su momento, con el caso Bloomberg, cuando el ingeniero convocó, la sociedad reaccionó y dijo, bueno, está bien, tiene razón, hay que apoyar. Después, viste, todos se olvidan. Hay falta de memoria en la Argentina y estos sinvergüenzas aprovechan para atropellar y llevarse puesta a la gente como lo vienen haciendo hace décadas, con todas estas maniobras marketineras, con todos estos comunicadores sociales panqueques, igual o más crápulas que ellos, porque son los que operan de manera mercenaria para respaldar este tipo de cuestiones que dejan liberada la situación de la inseguridad de una manera vergonzosa como lo que está viviendo la Argentina. Y tenés hechos, vos fijate, los últimos casos violentos o graves que tiene la Argentina, Luis, ¿no? Encontraron muerto en su camioneta al presidente de un club de rugby de Vicente López en Luján, ¿no? Todas estas cosas. La situación, por ejemplo, de Nair Galarza, que ratificó la denuncia contra su padre, después del juicio, todo lo que ya ha atravesado, esta justicia que se presta a esta jugarreta de un sector de, a ver, los bufetes de abogados que también operan para hacer sus negociados. Convengamos también que hay también una falta de control de los organismos para ver cómo van digitando estas cuestiones, porque no hay ética, no hay responsabilidad, no hay moral en la Argentina. Se está viviendo realmente una auténtica vergüenza con todo esto que pasa. En Río Negro, el colmo de los colmos, secuestraron, vos te enteraste de esa cuestión, ¿no? Un cargamento impresionante, sí, como nunca se ha visto, de marihuana en un camión al igual. con vacunas, como lo que pasaba en el municipio de Gigi, otro impresentable de la provincia de Buenos Con las Aires, que ambulancias. salió, viste, con las ambulancias y que dijo lo que dijo y que nadie dijo nada. Ningún fiscal de la República Argentina, ningún juez, ningún funcionario se ocupó de decir, a ver, señor intendente, venga, ¿por qué no me aclara un poquito este tema? ¿Cómo puede ser que pasen esas cosas en un país realmente que necesita recomponer las instituciones? Es una cargada, es una tomadura de pelo para la gente. La policía en Lo que Río Negro falta, secuestra un camión lo que que, traslada 19 kilos de marihuana que estaba camuflado como camión sanitario que llevaba vacunas para la COVID. mm, ¿Cómo se eh, pueden...? A ver, yo realmente estas cosas, francamente, no las entiendo, Luis. Por eso, a veces, no es que haga una jodita, ¿no? O que haga algún tipo de especulación con estas cosas. Realmente no me entra en el valero que estas cosas puedan acontecer en un país que tenga un mínimo de coherencia, ¿viste? ahí está, pero dijiste una palabra clave, coherencia. A ver si terminamos como Maduro decretando que el COVID ha terminado, por Claro. ejemplo. O como Corea del Norte, que no tiene casos de COVID. Mm, Maravilloso. ¿Cómo hacen? No sé, ¿dónde tirarán los cadáveres? Tampoco. Pero el tema es coherencia. El dato y el relato tienen que ajá, coincidir. ujú, Si yo digo que voy a mejorar todo y no mejoro nada, y lo que aumenta es la inseguridad y lo que aumenta son las muertes, y hay, como vos decís, porciones de territorio que son invivibles, que son dignas de una película post-apocalíptica de zombies, en donde la ajá. gente tiene que ir escapando a los tiros, a las bandas, a los peajes en las esquinas, donde después de las 6 de la tarde se encierra todo el mundo a esperar que no lo maten, pero que ya no están seguros ni siquiera en su propia Claro, casa pero porque vienen los patachorros y les sí. abren igual. Ujú, Es, ujú. es un problema, ese es un problema. Ahora, si vos lo aberrás al problema, lo ignorás, es como un croma, ¿no? Yo tengo la Ajá. pantalla verde atrás y proyecto lo que yo quiero. Si yo proyecto Disney, será Disney. Alguna vez, creo que yo te conté en otra oportunidad A ver, esta anécdota, este cuentito chino, un cuento recordámelo, a ver. chino Ujú.
de las mordazas de seda. Ah, sí. Había un Sí, emperador reiteralo porque está que bueno, tenía, sí. Ujú. había en la antigüedad en China un Ujú. emperador que era autoritario como todo emperador chino y de la dinastía Ming. Y Ajá. tenía sus asesores que le decían, le opinaban, en fin. Cuando algún asesor opinaba algo que no gustaba, Sí. este emperador, que era bastante humano para la época, no lo mandaba a decapitar, Claro. lo mandaba a amordazar con una mordaza de seda el resto de sus días. Por lo Ajá. tanto, no escuchaba lo que no quería Claro. escuchar. Ujú. Me parece que acá hay mordazas de Y seda sí. de distinto material Ujú. y también hay de las otras. Claro. Hay decapitaciones también, Ujú. ¿no? Lamentablemente. Tremendo, pero es así. Fíjate que entre otras cosas, por ejemplo, que tampoco se dice, en la Argentina hoy, por ejemplo, hay cerca de 100 a 150 robos a casas por día, aquellas personas que se van de vacaciones. Por ejemplo, otro tema que el Estado debería alertar a la sociedad, o debería tener otro tipo de control, que esto también hay que decirle a la gente que tenga mucho cuidado por este tipo de situaciones que se están viviendo, que tampoco no se informan, no se previenen a la sociedad para que implemente las normativas de control adecuados o de seguridad adecuados, pero tampoco aquello que deben cuidar a los vecinos lo hacen. ¿Cómo se puede entender que haya 150 robos por día, que son los que están denunciados, ¿no? Que seguramente que las autoridades ni deben tener idea de esto que está pasando y las otras tantas cantidades de situaciones que la gente no las denuncia porque sabe que es al pedo, que no pasa nada, que es ir a perder tiempo y encima después le complican la vida al denunciante, ¿no? ¿Sí? Y en muchos casos quizá después tenga que dar fe de por qué Mudar tenía o, lo que le robaron. claro, o también eso, ¿viste? Una cosa que voy a decir, pero ¿cómo es esta justicia? Vos hablaste hace poco, por ejemplo, también en un informe en el diario Popular, sobre los escruches que representan una modalidad delictiva que intenta evitar, dijiste, situaciones violentas, ¿no? Requiriendo de Sí. inteligencia previa para detectar, por ejemplo, los movimientos en un hogar, aprovechando sobre todo cuando los propietarios, que es lo que te acabo de comentar, se ausentan por razones de descanso o por vacaciones. Otra tremenda complicación que tienen los ciudadanos en la Argentina, ¿no? Es que nosotros tradicionalmente tenemos estas corrientes migratorias internas hacia la costa, Claro. hacia zonas de Córdoba, Ujú. hacia los grandes centros tradicionales del macroturismo. Ajá. Y como los ejércitos de Napoleón, detrás del ejército van las ratas. Es Claro. decir, detrás de las corrientes migratorias van una playa de ladrones violentos, los Ujú. motochorros, etcétera, pero además se vuelcan sobre aquellas viviendas que han quedado desocupadas. Claro. Y ahí tiene mucho que ver de nuevo la solidaridad. ¿Por qué? Ujú. Porque las cuadras seguras, el hecho de organizarse con los vecinos, el hecho de vigilarse unos a otros, el hecho de tener alguien que cada 2 días me saque los panfletos mal puestos que me Claro. están marcando, Ujú. el hilito de lana en el portón para ver si lo abro o no lo abro, Ujú. la marca con crayón grasoso en el costado del cordón de la vereda para que no se vea al pasar. Todo ese tipo de cosas, si se hace entre vecinos, reduce la capacidad. Claro. Ya que desde el Estado no nos llueve el maná de la seguridad, por lo menos lo fabricamos nosotros un modesto pan. Y sí, hay que buscar otras herramientas alternativas porque es como vos lo decís y se ve, ¿no? El Estado no está garantizando, a pesar de cobrar tremendos impuestos, de afanarse todo lo que se afanan, y no dan ningún tipo de servicio, no le están dando respuesta a la sociedad. Pero también hay que tomar las precauciones adecuadas porque ellos también, los delincuentes, hacen un tremendo trabajo de inteligencia y saben todos los movimientos porque van estudiando las zonas y los vecinos para cometer estos delitos y lamentablemente seguimos a la buena del Supremo, ¿no? Nadie desde el Estado, lamentablemente, por lo menos hasta el día de la fecha, en estos últimos años, han sido muy, pero muy pocas veces donde los funcionarios se han comprometido y han trabajado seriamente para resolver y estar en la calle como deberían hacerlo, controlando y velando por la seguridad de los ciudadanos, cosa que está faltando notablemente, y vos los escuchás a todos estos dirigentes, los políticos, hablan, dan discursos, pero ninguno al día de la fecha, yo en 40 años no he visto que se haya producido un cambio. También producto de la inoperancia que tiene el propio Congreso de la Nación, donde hay también un alto porcentaje de impresentables que no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Legislar para resolver y modificar algunas leyes que ya han quedado obsoletas en el pasado y que no sirven para nada, ¿no? Solamente benefician a la delincuencia.
absolutamente de acuerdo. Y te digo más, muy cortito. A veces funcionarios cuando toman decisiones, porque a veces toman A veces, sí. decisiones, las toman mal porque no saben. Es decir, el clásico tema de las armas Taser, Claro, que, bueno, dicen, se va a usar en Ciudad de Buenos Aires, pero solamente los grupos especiales. ¿Para qué quiere un grupo especial una pistola claro. Taser de choque Sí, eléctrico? exacto. Ese es para el hombre de la calle, para el que tiene el choque Exactamente. directo con el loco que lo va a atacar en la esquina. En Estados Unidos todavía se están riendo con eso. Es decir, y ni siquiera se implementó tampoco, ¿no? Pero de Claro, todas sí. maneras, por lo menos alguien lo dijo y Ujú. están allí, ¿no? Bueno, esperemos, Luis, seamos optimistas a pesar de todo, pero está bueno esto comentarlo como para que tal vez la sociedad tome conciencia definitivamente que necesita exigirles que la respeten y que le den las garantías de seguridad que necesitan y que también estos impresentables que tenemos se asesoren adecuadamente con gente que pueda orientarlos y darle las alternativas para contar con las herramientas adecuadas, ¿no? O sea, la intención fundamentalmente pasa por allí, tratar de despabilarlos porque sabemos que ellos saben concretamente también lo que está aconteciendo y se dan cuenta de la gravedad, pero no quieren por justamente los compromisos que tienen y que se han generado y creado en una república que está descontrolada. Entonces, bueno, en algún momento alguien se los tiene que empezar a marcar para que mínimamente tomen un mínimo de conciencia, valga la redundancia, y empiecen a hacer lo que corresponde, ¿no? Separar la paja del trigo y darle las herramientas a los medios de seguridad que están en el país, pero que están atados de pies y manos porque no lo dejan actuar. Es otra triste realidad. Además, ni hablar. Y yo te cierro con esto, A Pedro, si ver, me permitís. dale. Pandora, Sí. Pandora era la dueña de una caja Ujú. que contenía todas las desgracias habidas y por haber. La ciudadanía, nuestra ciudadanía, sin querer, permitió y de alguna manera abrió la tapa de la caja de Pandora. Y todos los males del mundo están dispersados en nuestro pobre país, lamentablemente. Qué Pero tristeza, ¿eh? sí supervivió en el fondo de la caja la esperanza. Ahí está. Así que es lo único que no hemos perdido todavía. Tengamos esperanza que la gente, bueno, tenga otro cambio de actitud, de raciocinio y que empiece realmente a reclamar para que realmente lo que han prometido estos dirigentes y funcionarios lo lleven a la práctica y que le resuelvan los problemas. Un gran abrazo, Luis, como siempre, ¿eh? Un gran gusto, como siempre. Brillante fin de semana para vos y tu gente querida, ¿eh? Pasaron genial. Igualmente, Gracias. igualmente. El doctor Luis Vicad, especialista en seguridad con quien establecíamos este diálogo para darles un poco la realidad de lo que pasa en el llano, en esta Argentina, en esta Argenlandia hoy por hoy descontrolada, que nadie hace lo que tiene que hacer, resolver los problemas de la gente, darle soluciones a esta inmensa cantidad de reclamos que están ahí dando vueltas y que están todavía a la espera de una resolución de parte del Estado. Ausente, ¿eh? Un Estado totalmente ausente que no hace nada para salvaguardar a sus ciudadanos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.